misericordia. Gracias, Padre, por nuestros trabajos, por nuestras familias. Gracias, Padre, por el sustento diario que nos provees. Gracias por las fuerzas que nos das todos los días, Padre. Por la salud, Dios mío. Gracias, Dios amado, porque tú eres fiel, Señor Jesús, y tus misericordias no han decaído, Padre, sino que nueva, dices que es tu fidelidad cada mañana, Dios mío. Padre, gracias porque estamos en esta noche, Dios mío, Padre, disfrutando de tu presencia, alabando tu nombre, Dios mío, en este lugar maravilloso. Gracias en el nombre de Jesús en esta noche. Gracias, Padre, porque vamos a escuchar tu palabra, Dios mío. Gracias por tu bendición en esta noche, Dios mío. Gracias, Padre. Tú conoces la necesidad de nuestros corazones, Señor. Muchas gracias, Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. El libro de Mateo, hermanos, dice en su capítulo 26, su versículo 75, que aquel hombre llamado Pedro, gloria a Dios, dice que estaba en un lugar. Y miren qué situación se encontraba Pedro, hermanos. No era una situación muy fácil. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y es que cuando hay situaciones difíciles en nuestras vidas, y usted le puede contar, o una persona lo puede ver a usted, y de repente le puede decir que es difícil, pero no va a sentir lo mismo que usted está sintiendo en ese momento. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Pero encima de todo, Pedro se encontraba en esta situación y no había nadie quien lo consolara. Estaba solo. Gloria a Dios, aleluya. La Biblia nos relata el arresto de Jesús. Nos relata la golpiza que le dieron, la maltratada que le dieron. Lo injuriaban, dice, lo maltrataban, lo escupían. Gloria a Dios, aleluya. Y Pedro iba detrás de él, iba siguiendo los pasos. Y le iba siguiendo, ¿y qué hacían? Y estaba de lado, estaba de largo viendo lo que le estaban haciendo a su maestro. Gloria a Dios, aleluya. Y no podía hacer nada, ni nadie le podía ayudar, no le podía ayudar a su maestro. ¿Por qué? Porque tenía miedo en ese momento. Oiga bien, tenía miedo y estaba largo. Pero yo meditando en Pedro y pensando en la situación de Pedro, en la vida de Pedro, y pensaba yo que Pedro es la persona que nosotros la podemos asociar, una persona más cercana, que podemos asociarla como el cristiano, hermano, como el cristiano de hoy, o el cristiano en potencia, diríamos. Amén. Porque Pedro era una persona muy impetuosa. Muchos hablan de Pedro y hablan de Pedro que era un hombre muy duro. Tal vez porque su nombre sonaba así duro. Porque Pedro, su nombre era Cefas. Aleluya. Pero Jesús le dijo, tú eres Pedro, le dijo. Amén. Eres roca, le dijo. Amén. Y a Pedro, por causa del nombre que tenía, todos lo asociaban como un hombre fuerte, un hombre de carácter demasiado fuerte, que costaba que le entrara, costaba acercársele. Pero si usted, hermano, lee o ha leído todo el libro de Mateo, Lucas, se da cuenta de que Pedro era un hombre que tenía un carácter suave, más bien. Aleluya. Era un hombre de un carácter suave, porque cuando Jesús lo mira, cuando conoce a Jesús que él está pescando y le dice que eche la red, le dice que toda la noche han estado echando la red, pero le dice, pero en tu nombre la vamos a echar. Si hubiera sido un hombre demasiado cerrado su carácter, se hubiera cerrado y diría, no, ¿y para qué la voy a echar? Voy a recoger mis redes porque ya estoy cansado, me las llevo en mi barca y me voy a dormir. ¿Por qué tengo que hacerte caso a ti? Pero aquel hombre no, hermano, aquel hombre fue sumiso y dijo, en tu nombre la voy a echar. Amén. Y dice que no podían después ni con las redes. Aleluya. Cuando Jesús se dio cuenta de que era Jesús y le dijo, maestro, apártate de mí porque soy pecador. Mire qué corazón de este hombre, hermano, que nosotros lo asociamos con un hombre fuerte,
Pero aquel hombre tenía un corazón tierno, Amén. porque estaba reconociendo. Jesús no le estaba diciendo, hey, ¿eres pecador? Sino que él estaba reconociendo por su propia cuenta. No lo interrogó, pero él de su propia cuenta dijo, Señor, apártate de mí. Reconoció su condición de primera instancia con Jesús. Aleluya. Soy pecador, no soy digno de ti. Siguió la trayectoria. Jesús lo llamó, le dijo, yo te voy a hacer pescador de hombres, y empezó su caminar con Jesús. Tampoco fue un hombre que le puso condiciones a Dios, porque dice que él lo dejó todo, y se lo dijo en una ocasión a Jesús: Maestro, nosotros yo he dejado todo por ti. Aleluya. ¿Qué obtendré? Aquel hombre había dejado todo. Imagínense nosotros, hermanos, cuando conocemos a alguien con una actitud, con un carácter fuerte, y nosotros miramos que una persona que hasta difícil es hasta darle un saludo. Aleluya. Porque le decimos buenos días y solo nos mueve la cabeza. Gloria. Y entonces qué difícil es entrarle a una persona así. Y no digamos que lo miremos en una situación que no puede hacer algo y decirle, ¿quieres ayuda o necesitas ayuda? Es para que lo maltrate o nos maltrate. Gloria a Jesús. Porque no va a aceptar una corrección, porque no va a aceptar la ayuda, porque es demasiado cerrado. ¿Amén? Gloria a Dios, aleluya. Pero este Pedro, hermanos, que seguía a Jesús, este Pedro era diferente. Este Pedro más bien andaba queriendo hacer cosas de más. Porque mire cómo este Pedro, que se encuentra en aquella, dice, estaba en la barca, y se alejó la barca de la orilla, y Jesús va donde ellos y va caminando. Cuando Pedro lo mira que va caminando, los discípulos se asustan, pero él le dice, Maestro, si eres tú, manda que yo vaya. Y dice, ven. Y él no se puso a pensar de que era agua, era marinero, él era pescador. Él sabía que si se ponía en el agua, lo que iba a hacer, iba a pasar es que se iba a hundir. Pero el hombre creía en su corazón. Tenía un corazón lleno de fe y lleno de amor. Y dice que fue. Y yo meditando en todo esto, hermano, y decía yo, que nosotros muchas veces cuando hablamos o se predica de Pedro, predicamos siempre lo malo. Porque predicamos esta escena de Pedro que va caminando. Pero lo que nos enfocamos es que Pedro no tuvo fe. Era demasiada falta de fe. Aleluya. Que no creía en Dios. ¿Cómo va a ser que no creía si cuando Jesús solo le dice, ven? Y él puso sus pies como que iba más bien en pavimento. Iba caminando. Aleluya. Amén. Lo que pasa, hermanos, es que él era un hombre. Era hombre. Nosotros, hermanos, usted no va a decir que no tiene miedo. Yo no le voy a decir que yo no siento miedo. No le voy a decir que siento temor. No le voy a decir que muchas veces tengo falta de fe. No le voy a decir que muchas veces ya no quiero caminar, que ya no quiero orar, porque sería mentiroso. Amén. Gloria a Dios, ¿por qué? Porque somos hombres y somos débiles. Gloria a Dios, aleluya. Pero Jesús está con nosotros. Y dice que él se iba hundiendo. Mire cómo es. Y empezó a hundirse. Y Jesús solo extendió su mano. Y de nuevo lo puso de pie. ¿Cuánto pesaba Pedro? Si era un hombre de unos 5 o 6 pies, tenía que pesar por lo menos 180 libras. Y Jesús solo extiende su mano y Pedro estaba en todo eso, hermano. Gloria a Jesús. Pedro fue testigo de muchas cosas, porque Pedro andaba con Jesús. Y es más, algunos eventos, solamente Pedro y otros tuvieron acceso a esos eventos. Cuando la hija de Jairo, hermanos, solo entra Jacobo y entra Pedro. Y solo ellos dos son testigos de aquel milagro cuando Jesús, ¿cómo se llama? Cuando Jesús extiende la mano a aquella niña y aquella niña se pone de pie después de que la habían declarado muerta. Gloria a Dios, aleluya. Y Pedro había sido, hermanos, testigo de muchas cosas con Jesús. Aleluya. Pero Pedro era impetuoso, ¿verdad?
Y Pedro quería hacer cosas de además. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Mire que los cristianos promedio, hermano, nosotros, creo que nosotros nos pondríamos, si nos pondríamos nosotros en un lado, o escribiríamos en una pizarra, y empezamos a enumerar los errores de Pedro: falta de fe, temor, y empezamos a ver aquello, y es todo lo que nosotros sentimos, lo que nosotros padecemos, lo que nosotros tenemos. Somos parecidos. ¿De dónde trajo Pedro Jesús? Lo trajo del pecado. ¿De dónde nos trajo a nosotros Jesús? Del pecado, hermanos. Amén. Nosotros no éramos dignos, como Pedro tampoco era digno. No éramos dignos de una salvación. Gloria a Dios. Pero Jesús vino a este mundo para perdón de nuestros pecados, dice la Biblia. Gloria a Dios, aleluya. Dice Lucas, oh, gloria a Dios. Lucas capítulo 8:51 dice la resurrección de la hija de Jairo. Dice que a Jairo ya le habían dicho: no molestes. Jesús entra Pedro, y Pedro es testigo de aquel evento maravilloso, hermanos. De ver que una persona es resucitada, de que aquella niña es puesta de pie, de que aquella niña había sido declarada muerta y la estaban llorando, pero aquella niña se levanta y hasta pide de comer. Aleluya. Mire qué maravilloso, hermanos. Nosotros, hermanos, como cristianos, nosotros somos muchas veces testigos de muchos milagros del Señor. Somos testigos de sanidades que Dios hace, de milagros maravillosos, de obras que ha hecho en muchas personas. Gloria a Dios. Y seguimos caminando, como siguió Pedro caminando. Gloria a Dios, aleluya. Mateo capítulo 14, versículo 18. Pedro camina por las aguas. ¿Saben lo que les estaba diciendo? Y Pedro camina sin temor, pero de ahí se da cuenta, porque gloria a Dios, nosotros muchas veces caminamos en la fe y todo va muy bien, hermanos, todo va muy bien, pero llega un momento que empezamos a ver las cosas como personas normales, como simples mortales, y empezamos y hasta decimos: no, es que yo soy realista, dicen. Pero no, es que ya estamos viviendo, ya nos estamos saliendo de la fe. Amén. Cuando empezamos a ver que ya somos realistas, no, ya estamos fuera de la fe, hermanos. Ya nos empezamos a salir de esa fe. Gloria a Dios, porque dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Amén. Gloria a Dios. Y si eso es la fe, pero después nosotros estamos pensando negativamente y empezamos, y después alguien y nos dice: ¿y usted no es cristiano? Sí, pero es que soy realista. Entonces, ¿cuál es la fe nosotros? ¿Cuál es la fe? ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que estamos esperando en fe? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Gloria a Dios. Problemas siempre van a haber. Dificultades van a haber. Enfermedades. Tiene que pasar enfermedades usted, hermano. Yo he pasado enfermedades. Gloria a Dios, aleluya. Pero Dios ha estado con nosotros y nunca nos ha dejado. Amén. Nunca, hermano, nunca Dios nos ha dejado. Nunca. El que diga que Dios lo ha dejado es mentiroso. Porque Dios nunca nos ha dejado. Nunca, hermanos. Y aún cuando estamos como Pedro y: Señor, y sálvanos que perezco. Y de repente y lo mira que va el agua aquí. Y lo dejaba Jesús y mira que el agua va aquí. Sálvanos, Señor. El agua va aquí. Pero después Jesús solo viene y extiende su mano. Amén. Y está arriba del mar. Amén. No había nada que temer. Yo estaba aquí. Así nos dice Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, yo meditaba en esto. Y créame que para mí era difícil. Porque yo le puse un tema a este mensaje. Y todavía no se los he dicho. Gloria a Dios. Y el tema que yo le puse, porque un día, hermanos, y le compartía esto a unos hermanos, es que estaba orando yo no le voy a decir que en la madrugada, pero sí en la mañana. Y estaba orando yo, y yo sentía tampoco le voy a decir que oí una voz, ¿verdad?
Porque a veces contamos cosas, hermanos, que no vivimos, que no son. Pero como queremos impresionar, entonces hasta le ponemos que además. Gloria a Dios. Y oiga, yo le puse a esto porque el Señor me lo hizo sentir y me quebrantó con esta palabra, hermano. Me quebrantó y lloré como un niño. Y yo sentí y me sentía aquello que decía, hay que vivirlo para contarlo. Sí, amén. Hay que vivirlo para contarlo. Amén. Usted no puede contar algo que no ha vivido. Amén. Así es. Usted no puede contar algo que no es. Amén. Yo no le puedo decir aquí y venir a hablar difícil y hablarle de medicina porque no soy doctor. Yo no le puedo venir a hablar de economía porque no soy un economista. No he estudiado en Harvard, no me he graduado ni de perito mercantil. Entonces no le puedo contar de esto. No le puedo venir a contar de que estuve en campañas, hermanos, y se convirtieron 1000 personas, porque no tampoco. Gloria a Dios. Pero sí, cada uno de nosotros tiene algo que contar. Amén. Tiene las maravillas de Dios en su vida que contar. Ninguno de nosotros que estamos aquí estamos vacíos de qué hablar. Tenemos de qué hablar. Tenemos que hablar de la misericordia de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque eso sí lo hemos vivido. Amén. Podemos hablar de sanidades cuando las hemos tenido, hermanos. Podemos hablar de todas las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Gloria a Dios, aleluya. No podemos, hermano, no. Tenemos que ser así honestos. Y no hablar más de la cuenta, solo para querer sobresalir. Amén. Sino que tenemos que vivir. Vivir, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Porque ¿de qué le sirve que yo le empiece a decir un montón de cosas y usted hasta se salte en los ojos y usted ni lo tenga hasta ya a punto de pedirle una ofrenda? Pero si ya después, no, va a decir que era mentira, nada de lo que hablaba, nada era, nada vivía, nada conocía. Eran puras mentiras. Yo conocí un varón en Honduras, que si él le hablaban de carros, él tenía 2 carros. Si él le hablaban de mecánica, él había sido técnico en mecánica. Si le hablaban de periodismo, él había sacado clases en la universidad de periodismo. Si le habían hablado de viajes, yo ya fui a esa ciudad, decía. Ya fui y estuve, ya estaba. Y una vez que yo vine aquí, ¿y dónde estuvo? Me dice. No, estuve en Seattle. Ah, en Seattle, ahí está la Spice Needle. Yo estuve en el 4º piso. Lo conocí aquí, hermano. Gloria a Dios. Mentirosos. Gloria a Dios. Solamente quieren impresionar. Gloria a Dios. Pero mire, hermanos, ¿a qué vamos a ir llegando? Gloria a Dios. Cuando le digo que Pedro vivió muchas cosas con Jesús, ese Pedro tenía muchas cosas de qué hablar, porque había sido un testigo fidedigno, fiel, porque habían sido muchas cosas que solo él y otra persona. Cuando sube con Jesús al monte y Jesús se transfigura, es Pedro, Jacobo y Juan los testigos de ese evento maravilloso. Amén. Ahí no pudo venir y decir no pudo venir a decir Judas, o no pudo venir a decir Juan. Yo fui testigo, yo también estuve ahí, porque no estaba. Pero sí, a quien le iban a creer era Pedro, era Jacobo y era Juan. Y a ellos es que le iban a preguntar cómo había sido la cosa, cómo había sido la situación. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y sigue pasando la vida de Pedro. Sigue pasando, hermano. Y Pedro, el impetuoso, gloria a Dios. Cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Moisés. Y tú, Pedro, ¿quién dice que soy? Tú eres Jesús. Amén. El Hijo del Dios viviente eres tú, le dice. Mire, hermano.
No era un carácter fuerte, no era un carácter, como dicen, feo. No, Aleluya. era una persona más bien que estaba queriendo conocer más de Jesús. Estaba queriendo pegarse a Jesús, porque ahí andaba cerquita. Allá andaba pegado. Aleluya. Gloria a Dios. Estaba queriendo, porque algo que sí aprendió Pedro, hermanos, Gloria a Jesús. es amar a Jesús. Lo amó. Dice que Jesús tenía un apóstol amado, que era Juan. Pero Pedro amaba a Jesús, hermano. Gloria a Jesús. Lo amaba de una manera que cuando Jesús anuncia su muerte y empieza a decir que lo que le iba a pasar y al Hijo del Hombre, y lo van a injuriar y lo van a crucificar, van a pasar una lanza sobre el costado. Y Pedro, hermanos, mire que Jesús le dice, en la Biblia dice que Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Amén. Pero en sí, hermanos, ¿usted cree? Porque era un pensamiento, porque Jesús sabía que tenía que acontecer. Pero imaginen que a usted le están diciendo ahorita a las esposas, que a sus esposos cuando salga va a pasar, Dios no quiera, ¿verdad? Aleluya. Usted va a decir: no, vamos a hacer algo, yo voy a hacer algo. O usted le dicen a un hermano o a un familiar: no, usted no va a permitir. ¿Por qué? Porque hay amor. Jesús le estaba contando todo esto a Pedro. Cuando Pedro se asombra, todo esto va a pasar. No, Señor, no permita que esto te acontezca, le dice. No permitas, porque Pedro amaba a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Sigue, hermano, sigue la historia, sigue caminando. Cuando Jesús, gloria a Dios, aleluya, en el capítulo 26, dicen que venían de la Santa Cena. Aleluya. Capítulo 26, versículo 30. Y cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario, moriré contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Aleluya. Mire que Jesús está anunciando que el Hijo del Hombre iba a ser apresado, y que se iban a escandalizar, y que se iban a hacer dispersos, se iba a ir cada quien por su camino. Y Pedro, porque era muy impetuoso y rápido, hermano, rápido, porque él quería darle la solución rápido a las cosas. Y no le hizo más preguntas: Señor, ¿y por qué? No. Él le dijo: no, yo no me escandalizaré. Yo no, Señor. ¿Por qué? No porque él era un torpe, hermanos. No porque él era un zafado de lengua nomás, sino porque había amor en él. Había amor del bueno. Amor a su maestro. Amén. Aleluya. Que Pedro estaba dispuesto que el que se le acercara a su maestro, él lo iba a matar. Porque tuvo una acción de esas. Aleluya. Cuando llegan y lo apresan, él saca su espada y lo primero que hace es cortarle gloria a Dios, la oreja a aquel hombre. Y tal vez porque el hombre fue listo y se apartó, pero tal vez la cuchillada iba directa al ojo, a la frente, Aleluya. o a la garganta. Pero solo dice que le pudo cortar la oreja. De repente lo iba a ser pasado, pero fue más listo. Ya que aquel hombre estaba dispuesto a hacer lo que sea por su maestro. ¿Qué le dice en el versículo 35? Le dijo: aunque me sea necesario, oiga bien, morir. Yo le hice esta pregunta a mi esposa.
Aleluya. Y le digo yo, ¿qué está dispuesta a hacer por Jesús? Y rápido me contestó. Aleluya. Mucho. Yo daría hasta mi vida, dijo. Mire, Aleluya. y le digo yo, ve que nosotros hablamos bien rápido. Le digo. Gloria a Jesús. Hablamos bien rápido, hermanos. Y como les decía, muchas veces para impresionar. Porque si usted me dice en público, ¿qué haría usted por Jesús? Yo doy mi vida, digo. O si le pregunto a usted, yo daría todo, yo dejaría todo. Yo me iría caminando a pie hasta Honduras por Jesús. Aleluya. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque nosotros sí somos rápidos de lengua. Gloria a Jesús. Nosotros sí, a veces hablamos y no pensamos. ¿Por qué, hermano, le digo esto? Porque estamos en este camino del Evangelio. Y a veces, si hasta una mirada nos aparta del Señor. Gloria a ¿Y a Jesús. dónde quedó el versículo 35 del capítulo 26 entonces? Aleluya. Si nos está diciendo, si nos preguntan qué está dispuesto a hacer por Jesús, y nosotros decimos aún hasta morir, o sea, podemos hacer otras cosas, y estamos dispuestos hasta dar nuestra vida. Jesús sí la dio por nosotros, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Jesús Jesús dio su vida, fue necesario que derramara toda su sangre por nuestros pecados, y lo hizo no con dolor, no lo hizo con pesar, no lo hizo pensando, ay, tan desobedientes que son estos. Aleluya. No, lo hizo Gloria a con Jesús. todo amor. Amén. Y aún pensando por nosotros, que tal vez 2000 años después venimos a saber de esto. Gloria a Jesús. Amén. Hasta por nosotros, hermanos, pensando en nosotros. Lo voy a hacer por Pablo, rebelde, pero yo sé que se va a sujetar un día. Aleluya. Gloria a Dios. Y el Señor por todos nosotros estaba pensando Amén. en hacer ese sacrificio maravilloso por nuestras Cristo almas. Jesús. Y yo le decía esto a mi esposa y le decía, muchas veces pensamos rápido, hablamos rápido. El problema Aleluya. es cuando ya estamos en el punto. Usted dice, estoy dispuesto a morir. Pero si ahorita Gracias, Jesús. entran personas con armas de fuego en la mano y nos dice, venimos a matar todos los cristianos, nos vamos a caber por esa ventana. Aleluya. Se nos va a ver, pero más pequeña todavía. Gloria a ¿Por qué, Cristo hermanos? Jesús. Porque nosotros somos humanos y estamos Aleluya. cargados de miedo, estamos cargados de sentimientos, estamos cargados de Aleluya. muchas cosas, de temores, Amén. tantas cosas, hermanos, tanto. Y somos, como les decía en una ocasión, somos cambiantes nosotros. Hoy estamos nosotros y, Señor, y si me toca vender este carro, lo vendo para tu obra, Señor. Pero después, no, es que es el único carrito que tengo. Gloria a Cristo. Aleluya. El Señor sabe. Sí, el Señor sabe. El Señor conocía el corazón de Pedro, ¿sabía usted? Y no lo humilló a Pedro por las palabras que Pedro dijo. No lo humilló delante de los apóstoles, ni tampoco le dijo, Pedro, no sea mentiroso. Pedro, yo te conozco, corriendo vas a salir, vas a ser el primero. Aleluya. No le dijo eso. Amén. Les anunció que se iban a escandalizar. Les dijo que iban a herir al pastor y que cada quien iba a ser, todos iban a ser dispersos. Pedro le dijo, yo no me escandalizaré. Y con firmeza se lo dijo. Pero como Jesús conocía el corazón de Pedro, como conoce el mío, como conoce el suyo, Amén. le dijo Pedro, de cierto te digo, que antes, oiga bien, antes que ese día terminara, antes de que el gallo cante, me habrán negado 3 veces. No solamente una, sino 3 veces, hermano. Amén. 3 veces. Oiga bien, tal vez en menos de 1 hora, o en menos de 4 horas, ya lo había negado 3 veces. Amén.
Platicaba esto con un hermano y hoy le decía que muchas veces se nos predica tanto. Pero como muchas veces estamos distraídos, estamos cansados, no nos cae bien el predicador, venimos con problemas, venimos enfermos. Entonces la palabra es predicada, pero unos la tomaron, los otros no. Aleluya. ¿Verdad? Unos aprendimos, los otros no aprendimos. Gloria a Dios. Y se nos va predicando y predicando. Entonces viene el Señor y como nos dio una vida a cada uno, con decisiones propias, con un libre albedrío, entonces nos hace pasar por muchas cosas en la vida. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros podamos aprender de las cosas. Gloria a Dios. Si yo le pregunto a una persona que tal vez tenga 20 años en el Evangelio y le pregunto si todo ha sido felicidad, me va a decir que no. Me va a decir que no. Y si yo sigo interrogándole, pero ¿por qué si usted está con Dios, está en Cristo? Y me va a decir, en un año casi me muero, tuve un accidente, me robaron, me asaltaron, me golpearon, me corrieron, me humillaron, y va a contar muchas cosas. El detalle está en que todo esto, hermano, no pasa en balde, sino que pasa porque Dios nos quiere enseñar muchas cosas. Nos quiere hacer que nosotros comprendamos muchas cosas. Gloria a Dios. Y por eso le decía que Pedro había vivido muchos eventos con Jesús. Y vivió. Y después Pedro confesó a Jesús como el Hijo del Dios viviente, como el Cristo. Pedro vio y tuvo el placer de caminar con Jesús sobre el agua. Pedro vio a Jesús transfigurarse y ver su rostro como el del sol. Pedro vio a Jesús levantar los muertos, levantar paralíticos, sanar enfermos. Y todo eso. Pero el día que Jesús es apresado, Pedro también agarró por su lado. Y se fue. En un momento estuvo dispuesto a hacer todo porque agarró arma y todo. Pero después se alejó. Llevaron a Jesús y dice que él iba caminando. Ya había entrado Jesús apresado ya a la casa de aquel sacerdote Anás, y él iba atrás y ya hasta habían cerrado la puerta y tuvo que tocar. Ábrame. Y le abrieron la puerta y le dijeron, ¿y tú no andabas con él? No, yo no era otro, parecía a mí. Yo no. Aleluya. Gloria a Dios. En una ocasión les contaba a ustedes que me decían a mí, Pablo, ¿y usted no es cristiano? Porque ya andaba mal, porque ya andaba en otros negocios. No, ahorita no estoy yendo a la iglesia, ¿no? Gloria a Dios, mire, sin vergüenza. Y andaba apartado, no, yo no soy, decía como Pedro. Yo no soy de él, no lo conozco. Y cuando entra a la casa de Anás y se sienta a la fogata y lo miran a aquellos hombres, tú no eras uno de sus discípulos. No, yo no soy de esos. Yo ni los conozco a esos. Oiga bien, después de que aquel hombre está dispuesto a dar su vida y le dijo a Jesús que él no se iba a escandalizar. Todos estos se van a escandalizar, pero yo no, maestro. Y después se andaba escondiendo. Dice que le volvieron a decir la tercera vez. Y dice que hasta maldijo él. Pedro maldijo. Aleluya. Pero les cuento esto no para hablar mal de Pedro, hermanos. No vayan a apresurarse, ¿verdad? Aleluya. Sino para que ustedes vean, para que nosotros entendamos de que estas cosas pasan en la vida. Amén. Más de alguna vez hemos negado a Jesús.
lo hemos negado. Yo creo que Pedro solo lo hizo 3 veces. Nosotros lo hemos negado más. Amén. Aleluya. Creo que si nos pusieran a contar y nos cobraban a dólar la vez que hemos negado a Jesús, Aleluya. creo que nos van a hacer una buena, pero un buen bill. Gloria a Dios. Cristo Jesús. Pedro lo niega la 3ª vez. Y mire el versículo 34. 33, perdón. Gloria a Dios. No, perdón, hermano. Versículo 26, capítulo 26, versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y salió fuera, lloró, y saliendo fuera, lloró amargamente. Gloria a Dios, aleluya. Estaba leyendo yo en un libro de estudios sociales acerca del cuerpo, y leía una parte que decía que hay 3 tipos de lágrimas, y me llamó la atención. 3 tipos de lágrimas. Aleluya. Y entonces empecé a leer el libro. Y dice que hay 3 tipos de lágrimas en el ojo. Dice que un tipo de lágrima es que se llama lágrima basal, que es la que se encarga de lubricar el ojo, que lo podamos mover. Y ese es el aceite que hace que el ojo se mueva, no se reseque y hasta nos cubre. Gloria a Dios. Dice que hay lágrimas reflejas. Las lágrimas reflejas son las que tienen el reflejo de detener cuando entra un sucio al ojo y usted no se lo puede sacar y empieza a llorar y a llorar y a llorar. Esa lágrima se encarga de sacarlo. Gloria a Dios. Cuando me he fijado yo que cuando me cae bastante polvo en los ojos, yo me limpio y me lavo, pero al día siguiente amanezco con algo blanco en orilla, y es todo el polvo que me ha caído, el que no me pude sacar con el agua, esa lágrima lo ha sacado. Aleluya. Mire qué maravilloso es Dios. Y la 3ª lágrima que nosotros tenemos como seres humanos son las lágrimas sentimentales o emocionales. Son las lágrimas, hermanos, las que expresan sentimientos. Son las lágrimas que usted puede derramar por dolor. Se golpeó y es demasiado doloroso y empieza a llorar porque le duele. Tuvo una dificultad y perdió un familiar y está demasiado triste, tuvo un problema y empieza a llorar de dolor. Amén. O tal vez se ríe tanto que termina llorando. Y esas son las lágrimas emocionales. Pero en este hermano Pedro dice que las lágrimas que él estaba derramando en ese momento, que había negado a su maestro, dice que eran de amargura. Oiga bien, eran de amargura porque había negado al maestro, al que él tanto amaba, y se había prometido a él mismo defenderlo, se había prometido a él mismo cuidarlo. Pedro, hermano, no era rebelde. A Pedro lo vinculan con la rebeldía cuando no quiere dejar que Jesús le lave los pies. Lo que pasa es que Pedro amaba tanto a su maestro. Aleluya. Él no iba a ver a su maestro en sus pies. Amén. Él no lo iba a ver ahí. Él no lo quería ver ahí. Él más bien él quería que su maestro se sentara y él poderle lavar los pies, Amén. poderle atender, poderle decir: maestro, te traigo de comer, ¿quieres agua? Maestro, te llevo en mi lomo, no camines, se te van a maltratar los pies. Pedro estaba dispuesto a todo eso, hermano. Amén. Y cuando Jesús se le acerca y le dice: Pedro, te voy a lavar los pies. No, le dice.
Ningún discípulo, hermano, ningún discípulo se negó. Fue Pedro el que se negó. ¿Usted cree que lo hizo por rebeldía? No. Lo vinculan con rebeldía. No. Porque claro, somos seres humanos. Y a veces, pues cuando miramos que es Jesús, pues nadie al ver a Jesús, es que nadie se podía, hermanos, todos se doblegaban a la voz de Jesús. Él era tan dulce que dice que aún el apóstol Juan se recostaba en su pecho. Amén, gloria a Dios. Y ahí estaba, y Jesús los amaba. Amén. Muchas veces les habló fuerte porque los amaba. Sí, amén. Muchas veces los regañó porque los amaba, pero también los consolaba. Gloria a Dios. Les hablaba de lo que le tenía ya preparado en el cielo. Amén. Y cuando Pedro, hermanos, está en la situación, y mire cómo es, que dicen, no, que Pedro era de doble ánimo porque cambiaba de opinión fácilmente. No, imagine usted que le digan, a Pedro le pusieron esa condición, era el cielo o sus pies. La entrada al cielo, si no se dejaba lavar los pies, no entraba al cielo, imagínense. Y le ponen así esa situación, Pedro le dijo, si no dejas que yo te lave los pies, no tendrás parte conmigo en el cielo. Gloria a Dios. Amén, amén. Cuando Jesús le dice eso, lávame todo, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Entonces no era un corazón rebelde, hermano. No es que era un hombre demasiado así como un ogro, sino que era un hombre que él quería, lo que quería era amar a su maestro. Amar a su maestro, amarlo, amarlo. Y pasó todo lo que pasó. Pero esto le enseñó a Pedro, hermanos. Todo esto le enseñó una lección a Pedro. Pedro se fue. A Pedro no se vuelve a ver más cuando va para el sepulcro. Y ahí dice que vuelve a aparecer en escena. La Biblia lo narra así. Cuando él se va con los discípulos a pescar. Cuando él está en la barca pescando, dice que le dijo el Señor, echen mire cómo es, que lo echaran a su derecha, le dice la hermana Marisa. Ellos están echando la red a su izquierda. Si yo estoy en una balsa en esta posición, y esta es mi izquierda, y esta mi derecha, el agua no tiene división. Y los peces están en el agua, hermanos. Aleluya. El agua no tiene división, no hay un muro. No hay un muro para decir, no, es que en el otro estanque hay más. Gloria En a este Jesús. estanque no hay. Y ellos tienen sus redes en este lado. Y les dice el maestro de largo, échenla a su derecha. Entonces lo voltean a ver y echan la red a la derecha. Y dice Juan, Pedro le dice, es el maestro. Le dice. Oiga bien, es el maestro. Cuando Juan le dice es el maestro, mire que Pedro dice que se volvió porque se había quitado su ropa para estar cómodo para pescar. Y dice que se volvió a poner la ropa y se lanzó al mar y empezó a nadar aquel hombre, porque él quería llegar primero que todos. Gloria a Dios, aleluya. Mira qué maravilloso. Gloria a hermano. Dios, aleluya. ¿Amaba o no amaba al Señor? Gloria a Dios, dele gloria a Dios entonces. hermano. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dice que él no esperó. Todos los discípulos, mire, qué paciencia. Todos los discípulos recogían, se les llenó la red, pero rápido. Y empezaron, dije que eran como 153 peces. Y empezaron a sacarla porque no podían, porque era muy pesada, pero no se rompía la red. Le echaron, la metieron. Y en eso, hermanos, empezaron a remar a la orilla, porque dice que era 200 codos lo que había de distancia. Pero Pedro se echó la nadada, porque Pedro le dijeron, es tu maestro, al que tanto amaba. Gloria a Dios, aleluya. Cuando llega, hermanos, y la Biblia relata que Jesús está comiendo
Está con pescado, le dice traigan los pescados, les da de comer, comparten la comida y le dice en el libro de Juan. Gloria a Jesús. Vamos al libro de Juan, hermanos. Capítulo 21. Aleluya. Mire a Pedro, hermanos. Gloria a Dios. Después de todo lo que había vivido, mire, todo aquello había sido. No había pasado en balde, gloria a Dios. No había pasado en balde. Cuando Jesús llega, Gloria a Dios. en el versículo 15, gloria a Dios, y la Biblia dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Mire cómo le dice, más que estos. Y Pedro sigue de valor, hermano, y le dice, sí, Señor. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Mire, hermano, 3 veces. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3. 3 veces. ¿Cuántas veces le preguntó si lo amaba? 3 veces. Y todavía Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes todo. Porque Jesús sabía que si Pedro lo había negado no era porque no lo amaba. Era porque así tenía que hacer acontecido. Así tenía que haber acontecido. Amén. Y Jesús le dice, me ama la primera vez. Sí, Señor, te amo, tú lo sabes. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú lo sabes. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú lo sabes. Gloria a Dios. Aleluya. Tú lo sabes todo. Amén. Gloria a Él Dios. sabía que lo amaba. Pero todo aquello pasó por una razón. No pasó porque tenía que pasar nomás, ni porque se dieron las circunstancias así, sino que pasó por una razón. Porque Pedro tenía que ser salvado de todas esas cosas. Nosotros, hermanos, la prueba y la dificultad no crea que viene porque Dios es malo, porque así tienen que pasar las cosas, no. Dios permite muchas cosas en nuestras vidas porque Él quiere enseñarnos también muchas cosas. Él quiere enseñarnos que Él nos ama también, hermanos. Que Él nos ama y que todo eso tiene que acontecer ¿para qué? Para que nosotros aprendamos, hermanos. Aprendamos a ser agradecidos. Amén. Aprendamos a ser agradecidos. ¿Por qué? Porque cuando a veces tenemos todo, aparentemente somos agradecidos, pero no somos agradecidos, hermano. Porque cuando ya estamos con la bolsa llena de dinero, oh, voy a ir de viaje. Aleluya. Sí, voy a ir de viaje. Este verano voy a ir de viaje porque para que no se aburran los niños. ¿Usted cree que eso es agradecimiento para Dios? Aleluya. Que le diga, no, hoy vengo cansado. No voy a ir a la iglesia porque, no, de todos modos, es Pablo el que predica. Aleluya. Gloria a Hoy Jesús. no voy a ir. ¿Usted cree que es agradecimiento a Dios, hermano? ¿Usted cree que dándole la espalda y apartándose de Dios es agradecimiento delante de Dios? No es agradecimiento, hermanos. No es agradecimiento. Y Dios eso es lo que nos enseña. Todos los días, hermanos. Todos los días, todos los días, todos los días. Nos enseña a ser agradecidos, a ser agradecidos, a ser agradecidos. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Cuando nosotros estábamos en Honduras con mi esposa, estábamos más perdidas, como dice un varón, más perdida que una cabra en el centro. Aleluya. Estábamos perdidos. Y aparentemente la gente nos miraba bien, porque nos miraba en carro, nos miraba más o menos vestidos,
nos miraba que salíamos de viaje, nos miraba que íbamos al mall, que comíamos en restaurantes, y podría decir que estábamos bien, pero lastimosamente nosotros estamos apartados de Dios y estábamos siendo malagradecidos. Aleluya. Después de todas las cosas que Dios nos había dado, hermanos, después de las sanidades que ya nos había hecho, gloria a Dios, aleluya, porque Dios viene tratando con nosotros, hermanos. Si es que viene tratando desde que está en el embrión, ahí en el vientre. Desde ese momento está tratando Dios con nosotros. Gloria a Dios, de que todo se desarrolle en el vientre bien, de que crezcan las uñas, el pelo, de que sus ojos estén bien formados, de que sus huesos estén fuertes, de que tenga grasa, de que tenga lo necesario para crecer en el vientre. Gloria a Dios, aleluya. Y ahí está Dios trabajando, ahí está Dios cuidando. Gloria a Dios, nace, empieza a crecer y Dios lo cuida, Dios nos ayuda, Dios nos protege. Empezamos a ser adolescentes y Dios ahí está con nosotros protegiéndonos del peligro. Miramos como muchos adolescentes son raptados, aparecen muertos, los están violando, están haciendo tantas cosas. Pero Dios nos está cuidando a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y están saliendo bacterias, están saliendo virus, y están saliendo enfermedades. Y a nosotros Dios nos está cuidando. Gracias. Y Dios nos sigue cuidando. Amén. Y Dios nos sigue cuidando, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Empezamos a crecer y un día nos casamos. Y Dios nos sigue cuidando. Y ahí está cuidando nuestro hogar, cuidando nuestra familia. Y está bregando con nosotros, con la rebeldía de nosotros. Y está ahí con nosotros que no queremos nada, pero Él está viniendo como el pastor, llevando a su oveja ahí con la vara y el cayado. Vení, por aquí es, pero nosotros queriendo andar como cabros para otro lado. Aleluya. Pero Dios ahí está con nosotros, Gloria a Jesús. está cuidándonos. Gracias. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Con qué pagamos a Dios nosotros? Y le digo nosotros. Porque si le diría que yo nunca he sido rebelde en la iglesia, en el evangelio, le sería mentiroso. Porque todos los días voy aprendiendo algo. Porque todos los días tenemos que aprender algo. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque tenemos que ser agradecidos con Dios. Y nos mete Dios a una prueba. Y Él mismo nos saca. Y decimos, aprendimos algo. Muchas veces, hermanos, cuando yo estaba apartado del Señor y platicábamos acerca de eso con mi esposa y lamentábamos porque ninguno de los dos quería y le echábamos la culpa a mucha gente. Le echábamos la culpa a la gente. Es que los hermanos no quieren a nadie. Los hermanos uno llega y ni lo voltean a ver, ni lo saludan a uno y que vamos a ir a hacer a esa iglesia. Cuando nosotros éramos el que andábamos el mal en el corazón y le estábamos echando la culpa a los hermanos de la iglesia. Aleluya. Y estábamos ahí. Que el pastor a nosotros no nos visita y al otro todos los días lo visita. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mire, hermano. Porque como el corazón es el que anda dañado, le queremos echar la culpa a otro. Y la culpa la tenemos nosotros. Gloria a Dios. Pero todo esto tiene que acontecer, hermano, para que uno aprenda. Y le decía a mi esposa un día nos va a servir esto. Esto nos va a servir un día. ¿Para qué? Para poder aconsejar a otro. Para poderle ayudar a otro. Para poder compadecernos de otro. Para poder comprenderlo. Poder ver su situación y comprenderlo. Y no juzgarlo, sino que más bien ayudarlo. Gloria a Dios. Aleluya. No aterrarlo, hermano. No golpearlo, no acusarlo. Porque si Dios nos hizo pasar por aquella situación y sentíamos que ya nos ahogábamos, pero cuando Dios nos ha sacado y después miramos que otro está en esa situación, nos acordamos de la situación de que Dios nos ha sacado. Y eso es lo que nos quiere enseñar el Señor. ¿Te acordás cuando vos estabas en esa situación? Cuando empezamos a querer a señalar, porque así, mire, hermano, a veces así caminamos. Así caminamos, hermano. Yo no le estoy contando nada que yo no haya hecho. Gloria a Dios. Así ve.
A ver a quién le toca el turno. ¿Quién vamos a acusar? Y así. Y señalamos. Y va, se para. Ah, la hermana. A ella. Y empezamos a acusarla y empezamos. Y que, pues no va a la iglesia. Ah, que es rebelde. ¿Por qué no va a la oración? No le gusta orar, a la gente anda en la carne. Amén. Y empezamos muchas cosas. ¿Por qué? Porque andamos dañados el corazón. Pero hermanos, Dios nos hace pasar por muchas cosas. Si a usted, hermano, Dios nos hace pasar por una pobreza extrema. Pero un día lo levanta de nuevo el Señor. Aleluya. Y mira a otro que está pasando por esa pobreza extrema también. Si usted aprendió, usted va a hacer esto. Y va a sacar. Con lo que yo pueda, voy a ayudar. Pero si usted no ha pasado esa situación, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Y le va a hacer así, no. Está pobre porque no ora. Aleluya. Ese está en esa situación y le chocaron en el carro. Porque por malo, dice. Amén. Gloria a Jesús. No, hermanos. Dios nos hace pasar por muchas situaciones para que nosotros aprendamos. Amén. Para que nosotros aprendamos. Pedro aprendió, hermano, mucho en el Señor. Cuando el Señor le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Le estaba diciendo a Pedro sobre esa fe. Aleluya. Sobre esa fe que tú tienes, voy a edificar mi iglesia. Gloria a Jesús. Sobre esa fe. Gloria a Dios. No es que Pedro era el primer papa, hermano. No. Ni era tampoco el sumo pontífice. No. Ni tampoco el dueño de la iglesia. Gloria a Cristo Jesús. Sino la fe que tenía Pedro. La fe que aprendió a tener Pedro. A raíz de todo, hermano, lo que pasó en su vida. Los momentos tristes, los momentos amargos, los momentos alegres también, porque tuvo momentos alegres, maravillosos con Jesús, maravillosos. Imagine usted que vio al Maestro en persona y todavía lo vio transfigurado como el Hijo de Dios. Lo vio junto a aquellos apóstoles, lo vio ascender al cielo. Aleluya. Qué maravilloso, con las promesas maravillosas. Y cuando Dios le dio la promesa del Espíritu Santo, se juntaron más como iglesia. Dice que fueron y estaban en ayuno y oración. Estaban unánimes. Cuando Pedro los apóstoles recibe el Espíritu Santo, y aquellas personas los acusan de que están ebrios, de que están borrachos, de que están locos. Es Pedro el que se levanta como vocero de la iglesia a poderles explicar la situación que estaba pasando. Y empieza, hermano, en el capítulo 1 del libro de Hechos a darle un mensaje, capítulo 2. Un mensaje tan maravilloso que aquella gente se asombraba de la sabiduría de Pedro. Porque Pedro no era un hombre letrado, era un pescador. La Biblia no dice, hermano, no relata que Pedro tuvo estudios teológicos, escatológicos. No dice que estuvo ni fue parte del Sanedrín, no era parte de aquellas personas, de los fariseos, de los doctores de la ley. Jesús lo encontró en una balsa pescando. Y aún aquella gente que lo escuchaba se asombraba de la sabiduría, de la convicción y del amor con que Pedro hablaba de Jesús. Gloria a Dios, aquel Pedro que se andaba escondiendo, hermano, y aquel Pedro que negó a Jesús, después estaba dando la cara con su maestro.
y diciéndoles a aquellos hombres, Aleluya. Jesús que ustedes mataron, le dijo, que nosotros vimos resucitar y ascender al cielo. Amén, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Pero ¿por qué, hermano? Porque ya había vivido todo aquello y había aprendido lo que Dios quería que él aprendiera. Nosotros como cristianos, hermanos, estamos aquí. Y como les decía la vez pasada, no estamos por casualidad. Estamos aquí por amor de Dios. Y estamos aquí, hermanos, no para que solamente pasemos el tiempo, ni para que convirtamos este lugar en un centro social o en un club social, sino que estamos aquí para que obtengamos un crecimiento espiritual. Gloria a Dios. Y el crecimiento espiritual lo va a dar Dios a la medida que nosotros empecemos a buscarlo. Amén. Amén, De que aleluya. empecemos a comprender la vida que Dios nos ha hecho pasar, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Porque yo sé, hermanos, porque a veces yo me asombro de que platico con hermanos de México, de El Salvador, de Guatemala, y parece que se viven las mismas situaciones, los mismos problemas, las mismas circunstancias. Y yo sé, hermanos, que todos hemos pasado problemas. Tal vez usted de una manera, yo de otra. Ha pasado enfermedades, usted de una manera, yo de otra. Usted brega con una situación, yo brego con otra. Pero todos pasamos problemas. Amén. Aleluya. Pero qué maravilloso es cuando estamos en Cristo, que tenemos esa esperanza viva. Esa esperanza que tenemos a Dios que nos ayuda. A Dios que nos consuela, hermano. A Dios que nos levanta de la situación, hermano. A Dios que nos dice, aquí estoy, yo estoy contigo. No desmayes. Pero tenemos que aprender, hermano. Tenemos que aprender. Yo le he compartido mucho a algunos hermanos que imagínense que de 19 años acepté al Señor y he caminado mucho y me he apartado mucho también y he escuchado mucha palabra y he aprendido algunas cosas, pero muchas cosas, hermanos, y para la gloria de Dios lo digo, que han hecho madurar mi vida y cambiarla de una manera maravillosa, es aquí. Y a través de las situaciones que Dios hace que pasemos. Gloria a Dios. Dios ha hecho que pasemos por circunstancias muy difíciles, pero no es para que vivamos esclavos. Aleluya. No es para que vivamos llorando, hermanos. No es para que vivamos lamentándonos, sino para que vivamos con gozo, amén. Para que aprendamos que Dios siempre ha estado con nosotros, que Dios ha estado como poderoso gigante, respaldándonos todas nuestras circunstancias, amén. Él nunca nos ha dejado, hermano. Nunca nos ha desamparado. Yo vi a mi hijo que casi se lo estaba entregando al Señor y, Señor, si tú quieres llevártelo, llévatelo. Y aquí está ya, que ya más alto que yo. Imagínense, llorando ahí en una camilla, llorando amargamente y diciéndole, Señor, si tú quieres llevártelo, llévatelo, pero que ya no sigas sufriendo. Y son situaciones, hermanos, que nos enseñan a nosotros a confiar en Dios, a creer, que cuando ya nos queramos y que la mucha iglesia, nos acordemos de donde Dios nos ha sacado. Nos acordemos de tantas cosas que Dios ha hecho por nosotros, hermanos, que no vamos a pagar nunca. Pero tenemos que ser agradecidos. Él no nos está cobrando nada. Alabado sea. Pero sí tenemos que ser agradecidos. Amén. Y tenemos que crecer, hermanos, crecer espiritualmente, crecer. No quedarnos ahí, como digo, hermano, chiquitito, chaparrito. Crecer espiritualmente, hermano. Crecer. Amén. Amén. Gloria a Dios. Seguir adelante. Si usted hoy está viniendo a la iglesia, viene un día, venga 2 días, después venga 3 días. Gloria a Dios. Yo les puedo contar, hermanos, que cuando yo vine aquí a la iglesia, y algo que dije yo a la iglesia no voy para que me pongan a participar. No quiero participar. No quiero.
Pero a medida, hermano, que uno se va metiendo con Dios, le van haciendo aquello. Le va, quiero participar, quiero alabar a Dios, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Amén. Y me dijo la pastora, tienes que usar corbata, mi saco. No, le digo yo, eso no me lo pongo. Solo cuando me casé usé eso. ¿Sí? No, eso me incomoda y me duele el cuello, le digo yo. Y no quería. Y le dije a mi esposa, no, si tengo que ponerme saco y corbata para participar, mejor no participo. Mire qué rebeldía. Pero cuando uno va buscando de Dios, y busca, hermano, busca. Es Dios quien va poniendo aquello. Amén. Y de ahí, a ver, ¿cómo combino esta camisa con esta corbata? Y empieza uno, hermano. Y empieza. Aleluya. Tiene que haber un crecimiento espiritual. Aleluya, Tiene que haber, hermano, aleluya. porque la Biblia dice, hagan, dice, obras dignas de arrepentimiento. Amén. Digno, hermano. ¿Qué es fruto digno de arrepentimiento? Obediencia. Obediencia, hermano. Búsqueda espiritual. Orden. Amén. Porque tiene que haber en nosotros. Amén. Yo creo que todos nosotros tenemos una experiencia de vida. Y todos estamos aquí. Y aún los que faltan no están aquí. Todos tenemos muchas cosas, muchas grandezas que contar de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así, hermano, que cuando usted quiera dar un paso hacia atrás, Aleluya. acuérdese de lo que Dios ha hecho. Acuérdese cuando estaba triste, quien lo restauró. Cuando estaba afligido, cuando no tenía paz en su vida. Gloria a Dios, quien fue el dador de esa paz, de esa vida. Amén. Y sigamos adelante. Vamos adelante. Vamos haciendo que esta obra sea más fuerte, que la obra de Dios crezca, hermano, para la gloria de Él. Amén. Que le fortalezca, amén. Gloria a Dios para la gloria de Dios. Amén. Póngase de pie, hermano, en esta noche. Que Dios les bendiga en esta noche. Amén. Vamos a orar en esta noche, hermano, si alguien quiere.